Bueno, primero que nada, darte la bienvenida y agradecerte porque estés acá, Robert. Un gusto, la verdad que sí. Un gusto estar acá y conocerte personalmente. Es verdad, nunca nos cruzamos. No. Creo que no nos conocíamos personalmente, tal cual. Es cierto, yo te sigo, te escucho, te he visto varias veces, pero bueno, es un gusto estar acá. Yo también te sigo, te escucho y te he visto varias veces. Pensando, cuando uno piensa en hablar con alguien, esta nota no hablamos de política, esa es la idea, hablar de la persona, pero igual de todas maneras es imposible dividir, yo digo, es como muy imposible dividir a una persona que vuelca su vida a la política, dividirlo en el individuo del bicho político, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para dividirlo? Pero, ¿de niño te imaginaste alguna vez estar en la política? Sabes que no, aunque fui militante desde chico. Porque ¿Qué es chico? ¿Qué edad es chico a ver, para vos? 12, 13 años. Ah, chico. Claro, porque nosotros estábamos en dictadura, salimos de la dictadura y yo le pregunté a mi padre, bueno, ¿qué es esto de la democracia? No sé qué. Entonces mi padre fue a un lugar, agarró un libro viejo de Valle que le habían regalado y me dijo, mire, usted tiene que leer de este señor que hace que los pobres seamos menos pobres o dejemos de ser pobres. Usted tiene que aprender de él. Y la democracia es que se elige por partidos políticos. Bueno, y ahí arrancó y militaba, iba a las caravanas cuando volvimos a la democracia en el año 84, 85. Y bueno, y a partir de ahí siempre fui, luego en el movimiento estudiantil, pero nunca me imaginé ocupar los lugares que estaba ocupando, porque siempre fui un militante de base, digamos, ¿no? Y luego, por mi formación, terminé primero electo por los docentes, me presenté a unas elecciones y quedé como consejero de la ANEP, del CODICEN, y luego el gobierno actual me designó como presidente y bueno, para mí ha sido toda una satisfacción, no solo por estar ahí, sino por lo que logramos hacer con un gran equipo. Hablando de eso, ¿qué es la educación en un ser humano? Parte fundamental para la construcción de un proyecto de vida. ¿Y qué educación hablamos? De la educación integral, de esa educación que no solo desarrollás aprendizajes para la vida, sino que te formás como ser humano, como persona. Porque en la educación siempre dicen que es cuerpo y alma también. Y vos desarrollás mucho lo vincular, el afecto. Mis grandes amigos de la vida me los hice en la educación y perduran con el tiempo. Y después llegan otros en otras actividades, pero esos vínculos afectivos se generan en la educación. Y Varela nos enseñó a fines del siglo XIX que la educación es la locomotora del progreso. Y hoy en el siglo XXI, con el desarrollo, con la tecnología, la necesidad de la innovación permanente, la educación, junto a la ciencia, la tecnología, juega un rol protagónico. Para que no haya lo que lamentablemente nos pasa muchas veces, que es la exclusión social, ¿no? Claro. Bueno, tenés educación, no podés tener inclusión. O porque no podés trabajar, porque te es más difícil vincularte con otros, porque te es más difícil desarrollarte integralmente. Entonces, por eso es tan importante. Yo creo que hablaste de una educación integral, ¿no? ¿En qué lugar quedan los valores ahí? Totalmente, sí, sí. A ver, yo creo que hay una cuna de los valores insustituible, que es la familia, ¿no? Por eso la educación a la vez tiene que estar en diálogo permanente con la familia, porque es una actuación conjunta. Tú fíjate que en un centro educativo, cosa que tenemos que cambiar y seguir trabajando, pero en una escuela, en la mayoría, los niños están 4 horas. 20 horas están con su familia o en otros ámbitos. Entonces, sí será importante el fortalecimiento del núcleo familiar en diálogo con la familia. Y el inculcar y el desarrollar valores nace en la familia y se fortalece en la escuela. Total. O sea, el niño Robert ya a los 12 años ya tenía como, ya pensaba en Valle. Sí, sí. Pero antes, ¿qué recuerdos antes? ¿Qué recuerdos anteriores a los 12? Mira, yo viví... O como un primer recuerdo. Mira, el primer recuerdo que tengo, yo viví 5 años en San Gregorio de Polanco. Mis primeros 5 años... ¿Ya estaba todo pintado o todavía no? No, todavía no. ¡Qué belleza! El museo al aire libre, ¿no? El primer museo al aire libre del Uruguay. La Península Dorada, es espectacular. Además, mucha calidez de la gente. La balsa. Sí, tal cual. Ahora, y se hizo el puente y no está más la balsa. Pero era lo histórico. Habría que ponerla la balsa igual, claro, ¿no? yo creo que está. Yo no he ido últimamente, pero creo que la dejaron como
de tantos años que era lo característico para cruzar, ¿no? Por el Río Negro. Tengo recuerdos ahí de vivir con mi madre. Llegué a vivir en la propia escuela que mi madre trabajaba, y eso me inculcó muchas cosas de sacrificio, de dedicación. Vivíamos en una pensión, luego de la pensión fuimos a vivir a la escuela porque se complicaron las cosas económicamente. Entonces, esos son mis primeros recuerdos. Aprendí a caminar ahí. Aprendiendo a caminar, me caí con una botellita de malta en la plaza de San Gregorio y me hice un corte que lo tengo hasta ahora. Mirá. Me hiciste venir ese recuerdo, que lo tengo de ahí. Pero hablando de eso, ¿te gusta la malta? Hace mucho que no tomo, pero me encantaba la malta. Sí. Mirá, a mí me hacían tomar malta, le agarré como fastidio. ¿Existe la malta? Sí. ¿Todavía? ¿Te acordás Sí, la yemada con malta? Obvio. Sí. El huevo batido. Bueno, a mí era peor, me las daban con vino adentro. Mi villa era brava, era chiquita y ya le ponía a mí a veces también le ponían un chorrito para darle gusto. Imagínate. Pero eso, eran otros tiempos, ¿no? Total, eran otros tiempos, exactamente, donde yo creo que también eran como los viejos traían como esas recetas sabias que hoy de repente están todas como que bueno, esto no se debe. ¿Hubo abuelos en tu vida? Sí. ¿Los conociste? Los conocí, de mi padre y de mi madre, mucho más vínculo y relación con la abuela materna, con mamá, de origen italiano. Siempre dije que fue mi segunda madre, que nos ayudó mucho porque también maestra y mi madre maestra, entonces las dos nos inculcaron muchas cosas. Sobre todo, sabes que los maestros desarrollan altamente la solidaridad. Total. Y yo recuerdo, me vino ahora, yo tenía 2 pares de championes de zapatos deportivos, una cosa así. Y un día vino mi madre y me dijo, bueno, mira, usted tiene 2 y hay uno que no los usa siempre. Esos otros se van para fulanito que anda con los dedos de afuera en la escuela. Esas cosas, ¿no? O de tarde... ¿Cómo te tomaste eso? ¿Lo tomaste como lección? ¿Lo aprendiste? Claro, lo aprendí porque me di cuenta que siempre había que ser solidario, me lo inculcaron de chico, tratar de ayudar al otro, el que está en una situación difícil, así como nos ayudan a nosotros tenemos que ayudar. Y eso es la base de crecimiento de una sociedad, parte, ¿no? La solidaridad. Nosotros tenemos sistemas, el sistema previsional tuvo su génesis y todavía continúa con la solidaridad, ¿no? Intergeneracional. Así que creo que sí, del chico. Pero imagínate lo que es para una mamá, ¿fue tu mamá o tu abuela la que te dijo que tenés que tu mamá? Porque hoy por hoy nosotros, o nuestros hijos, o nuestros nietos, lo que sea, tienen muchos de repente zapatos, ¿no? Sí. O sea, pero en aquel tiempo los zapatos los heredábamos del primo, del tío, del abuelo. O sea, iban quedando zapatos, te agregaban el medio punto y te lo agrandaban. O sea, se rompían las suelas de los zapatos. No quiere decir que hoy no haya niños que no se les rompen las suelas de los zapatos. Tal porque cual. Sí los hay. Pero el valor de esto, dalo a otro, es una gran enseñanza. Una gran enseñanza. ¿Te acordás? Me hiciste venir a memoria las rodilleras. Obvio. ¿Te acordás? Codera y rodillera. Codera y rodillera. Sí, y no son las de fútbol, para los que estamos hablando. Se rompían los codos y se rompían las rodillas. Se gastaba de tanto usar. Exacto, y se ponía, increíbles tiempos. Increíbles tiempos, totalmente distintos a los de ahora. En mi casa, por ejemplo, vos sabés que ya avanzado, ¿no? 80 y pico, 86, por ahí. Fuimos con mi hermano cuando empezaban las computadoras, las TK-85. ¿Tu hermano mayor o menor que tú? Menor. Menor que tú. Tiene 5 años menos. Y habían empezado las computadoras, entonces fuimos con mi padre y le dijimos, bueno, mira, papá, nosotros queremos tener una computadora, porque eran las primeras cosas. Bueno, ¿ustedes quieren computadora? Muy bien, teníamos una chacrita de 5 hectáreas. Yo les voy a plantar una huerta de melones, ustedes la van a plantar, van a carpir, van a cuidar, van a cosechar, van a vender y con lo que produzcan se compran la computadora. ¿Pudieron? Y así lo hicimos. Ah, bien. Porque deben haber tenido que vender unos cuantos melones. Salíamos en una bicicleta Graciela, ¿te acordás? Las bicicletas Graciela Rodado 5, que le poníamos un canasto atrás con un pulpo y entre el pasto poníamos los melones y vendíamos. ¿El trabajo dignifica? Totalmente. Cuando no hay trabajo, el ser humano se empobrece.
y el trabajo en la amplia concepción, ¿no? Es decir, desarrollar aquella actividad con la cual vos te sentís bien con vos mismo y a su vez atendés las necesidades de tu vida. Y yo creo que sí, que es fundamental y que cada vez más hay que inculcar ese tema del trabajo, ¿no? Cumple un rol la familia, cumple un rol la educación y bueno, a mí también de chico el tema del trabajo me lo inculcaron mucho, el esfuerzo, la perseverancia. En mi casa había un dicho que decía: el que no trabaja no come. y yo era chiquitita y decía, o sea, los cuentos, yo en realidad no me acuerdo, decía: el que no trabaja no come. y eso hoy, y me doy cuenta de eso, ¿no? Del valor que tuvo, de esa educación que tuve, de decir, bueno, hay que trabajar, y uno no le daba miedo. Mi padre tenía un dicho que decía: el que no arriesga no gana. También. Entonces, había que esforzarse, ser perseverante y no rendirse ante el error. Exacto. Y no tener miedo. Tomar las previsiones correspondientes, pero hacer lo que uno consideraba que tenía que hacer. Y bueno, eso también nos ayuda, como decís vos, ¿no? En la vida, porque yo tengo 53 años y muchas de esas enseñanzas de chico en Tacuarembó, eso de animarse, eso de decir, bueno, y yo lo aplico mucho en esto que estoy ahora, circunstancialmente de la política, ¿no? Que es luchar por las convicciones. Es decir, a vos te guían unos principios, unos valores, como vos hablabas. Y hay circunstancias del momento que pueden hacerte dudar, decir, bueno, es mejor esto, aunque guarde un poquito los principios acá, aunque los deje costado. Y vos tenés que decir, no, miren, si estamos por la fuerza de los principios, nuestros ideales, vamos por ellos. Y después uno sabe lo que tiene, que yo lo aplico y creo que todos lo deberíamos aplicar en la vida, que es todas las noches procurar apoyar la cabeza tranquilo en la almohada. ¿Rezás? No, hace mucho tiempo que no rezo, ¿sabes? En su momento sí, porque fui educación cristiana. Parte de mi formación también fue en un colegio, que tuve mucho trabajo social ahí también. Yo fui a escuela pública y luego al liceo público, pero tuve unos años en un colegio becado y bueno, y tenía eso. Después la vida tuve algunos tropezones personales, fuertes, y bueno, y a veces eso te hace alejarte temporalmente. Sí, pero ¿eso te hizo perder la fe? ¿Qué rol juega la fe en la vida de los individuos? Yo creo que es importante para el desarrollo de la vida de cada uno. Yo soy creyente, yo creo que hay algo más allá. Soy profundamente laico, en el sentido de que respeto todo lo que existe y jamás en mi accionar, mi creencia personal o mi dogma, como lo llamemos, va a interferir en algo. Pero sí, yo creo que hay algo más allá. Creo que nos hace bien a los seres humanos tener fe de que puede haber... A eso me refería, ¿no? Esta cuestión de, no importa en qué creo, pero saber que el momento pasa y que puedo, yo creo como la fe como esa cuerda de la que no podemos agarrar, ¿viste? No importa qué cosa, pero eso que nos hace levantar al otro día o levantarnos hoy cuando no tenemos ganas. Por ese lado de fe hablaba, ¿no? Perfecto. También. Comparto también y lo profeso mucho. A veces cuando no tenés ganas, bueno, tenés que agarrarte de algo, como decís vos, ¿no? Exacto. Para poder levantarte y hacer lo que hay que hacer. Ahí en algún momento hablaste del miedo. ¿A qué le tenés miedo? Mira, trato de no tener miedo, porque vos sabés que, yo no me acuerdo quién era que decía, Roosevelt me parece que decía, a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Porque el miedo paraliza. El miedo nubla la acción. Entonces yo no tengo miedo. Sí tengo, digamos, previsiones ante posibles escenarios. Yo trabajo mucho con escenarios hipotéticos. Hago escenarios y digo, bueno, y actúo en función de esos escenarios para que esos escenarios que tengan total o parcialmente algo que puede ser negativo, minimizarlos. Pero trato de no tener miedo, sin perjuicio que obviamente a veces en la vida... Hay que tenerle miedo al miedo. Claro, por eso sí, es lo que le decía Roosevelt, miedo al miedo, a lo único que hay que tenerle miedo es a tener ese miedo que te paraliza. Sí. Ojo con hacer tal cosa, ojo con hacer tal otra. A veces en la educación, si hay una cosa que ha cambiado,
es eso, ¿no? Porque a veces en la educación nuestra, a veces con el miedo se jugaba mucho. Es un gran cuco el miedo. Sí, en Tacuarembó, ¿cómo era que decían? El viejo de la bolsa. Sí, claro. Pero el viejo de la bolsa había en Montevideo también. O sea, tenga cuidado con tal cosa porque viene el viejo de la bolsa. Claro, sí, el viejo de la bolsa. Y agarra a los niños y los pone. Claro, sí, el viejo de la bolsa es ese. Sí. Era como. De una manera, yo pienso que el miedo también es una forma de control. Sí, tal cual. ¿No? Tal o sea, cual. el cuco, el viejo de la bolsa, o sea. Pero uno a veces como adulto desarrollas, bueno, una conducta prudente frente, yo creo que es como ser prudente, sí, claro. Pero bueno, hay que arriesgarse. Porque el que no arriesga no gana, el dicho. Tal cual. Pero tiene que ver con eso también. Sí. Qué lindos recuerdos tenés, qué cosa como esas cosas que a vos te marcaron, ya como más grandecito, ¿no? De repente, yo qué sé, 14, 15, 16. Algún recuerdo que vos digas, este lo quiero volver a vivir, por acá quiero volver a pasar. Capaz que es más chico. Sí, yo pasé buenos momentos, gratísimos momentos, a pesar de haber roto el vínculo con mi familia, cuando me vine en 1989 a estudiar de Tacuarembó a Montevideo. Yo soy el primer universitario de mi familia, con mucho esfuerzo, me vine a vivir a pensiones y después viví en la residencia Sagrada Familia, y tengo gratos momentos, ¿sabes de qué? De compartidos con mucha gente que no conocía, pero que pasábamos por lo mismo. Claro. Todos los del interior que habíamos cortado el vínculo, y no es como ahora que tenés el WhatsApp, no. Que tenés la comunicación. En el 89, en mi casa no había teléfono. No había borne. No, claro, ¿te acordás que era el borne? El tema claro. No había teléfono, el pasaje salía carísimo, venías en la Onda, ¿te acordás? Totalmente. O ya había alguna otra que había empezado, y yo me comunicaba por carta, por el correo, me mandaba cartas, llegaba a los 2 días, y ahí estaba en comunicación con mi familia. Entonces la soledad a los 18 años, en ese momento era terrible. Venías a hacerte cargo de tu vida con 18 años. Aparte a la capital. A la capital. Yo conocí los semáforos con 18 años, yo conocí el mar con 18 años, yo conocí los edificios, todos así, con 18 años. En Tacuarembó había un edificio, claro. 2. Entonces, ahí generé mucho afecto, compartiendo a veces la tristeza o el sentimiento ese de soledad que te inunda, generando nuevos y distintos afectos, con amigos de Tacuarembó, pero con gente de todo el país. ¿Cómo le llevas ese día que recibís tu título? ¿Tus viejos estaban vivos? ¿Estaban vivos tus papás? Estaban vivos los dos, y mis amigos me organizaron. ¿Cómo fue ese momento? Mirá, yo tenía que dar el último examen, que era oral, en la facultad. Fue el 8 de marzo. El 7 de marzo cumplí 25 años. El 8 de marzo tenía que dar que fuiste muy prolijito. Sí, con mucho esfuerzo, ¿viste? Pero claro, pero todos los años te recibiste en tiempo y forma. Claro, porque la Facultad de Derecho en aquel momento además era 6 años. Ahora son 5. Pues mi hijo está en la universidad y son 5. Y bueno, y sabés que tenía que dar el último examen oral, que fue el Derecho Internacional Privado, con el que me recibí, y mis amigos organizaron todo sorpresa. Hicieron venir a mi abuela, hicieron venir a mi madre, todo arriesgándose, porque te tenían una confianza bárbara. Podés perder el examen. Claro, pero y te tenían confianza. Todos ahí, ¿no? Entonces yo terminé de dar el examen. Cuando salgo, ya estaban, yo vi que había viste, que habían muchos ahí en la vuelta. Algo pasaba, estaban todos ahí. Bueno, salgo, aprobado, salgo, todo, salían de atrás del patio de la facultad, escondidos en los salones. Y bueno, y ahí aparece de repente, en el medio de todo eso, mirá quiénes vinieron, mi abuela y mi madre. Divino. Y bueno, es un gran recuerdo. Y está bueno que me hayas hecho acordar de eso, ¿sabes por qué? Porque es la coronación de toda una vida de estudiante generando afectos y vínculos. Claro. Porque eso te hacen solamente, creo yo, ¿no? Cuando tenés un grupo de amigos y de compañeras que hay mucho... Sí, que se genera un vínculo de verdad. Porque uno, no sé, yo siempre pienso en esta gente, por ejemplo, que viene de otros lugares, de otros países, el destierro. Siempre pienso en el destierro. Pero como Uruguay uno lo ve tan chiquito,
realmente nunca soy tan consciente del destierro que de repente sufre una persona que viene, no sé, de Tacuarembó, de Artigas, Claro. de Salto, de Rivera, ¿no? A Montevideo. Eso nunca me lo planteo. Siempre me planteo, digo, los sabores, los olores. Sí. Pero algo que me dijiste me llama la atención, es decir, tenía 18 años y es la primera vez que ves el mar, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente hay que de repente no ve el mar? Y realmente nuestro país mide 500 kilómetros, no sé cuántos, si son 500, ¿no? No, es un poquito más, porque Pero sí, son pero 800, allá ponele a Bella Unión, la 800, punta, ¿no? sí. Son un país chico de 170.000 kilómetros cuadrados. No, es así. Y yo digo, y el momento, porque ahora vos tenés el WhatsApp, tenés esa cercanía, el audio, la videollamada, Sí. que en aquel momento no había. Nada. Imposible. Entonces vos llegabas, yo tenía a mi madre, me escribía la carta, lunes. Hoy pasó tal cosa, pasó tal otra, hablé con fulano, mengano, te dejó saludar, martes, tal. Hasta la otra semana. Entonces me llegaba la carta y yo tenía el reporte, las tengo guardadas todavía. ¿En serio? Yo puedo reconstruir bueno. mi vida de estudiante totalmente a través de las cartas de mi padre, mi madre y mi abuela, porque están del 89 a incluso después que me recibí también, porque seguíamos a veces por la costumbre de la carta. Si venía encomienda con algo casero, venía la carta. Claro, obvio. Aunque habláramos por teléfono. Claro, sí. ¿Y cuando se viene tu hermano también? Sí, mi hermano se vino un poco más adelante. Claro, porque son 5 años. 5 años. Que se llevan. Es bastante. Es bastante. Casi vos estabas saliendo de la escuela, o sea, él estaba entrando cuando estabas saliendo, sí. y, o sea... Y bueno, y tuvo, yo siempre digo que el hermano menor tiene la ventaja del mayor. Camino hecho. Camino hecho. Porque además llegó, vino, estuvo acá, nos llevamos muy bien siempre. Y bueno, y él también se recibió, es contador, tiene título universitario y trabaja muy bien. Y somos eso que esta sociedad se caracteriza, tanto él como yo. Nosotros venimos de una familia humilde, ¿no? De gente trabajadora, y mi padre tenía sexto escuela rural. Y somos eso que es la sociedad uruguaya, que es la posibilidad de la movilidad social ascendente. Es decir, y que además yo creo que lo tenemos arraigado, ¿no? Que los padres en el Uruguay siempre en general digo, pero en el Uruguay uno lo vive por estar acá, siempre un futuro mejor para sus hijos. Que hay algo mejor para un padre o para una madre que ver a sus hijos tener mejores oportunidades que las que ellos tuvieron. Y bueno, y eso pasó en mi casa. Nosotros tenemos una situación hoy, nada extraordinario, pero bueno, tenemos, viste, lo que nos inculcaron, nuestro techito, sí, porque era como la educación de nuestros hijos. Era un poco lo que uno, yo qué sé, pienso yo que lo que uno aspira a darle a sus hijos es educación y salud. Sí, los dos temas básicos y fundamentales. Educación primero, que es fundamental, salud también, porque uno es como, bueno, a partir de que vos sos un ser educado, podés defenderte en la vida con lo que sea, ¿no? Claro, tal cual. Y también, ¿buscás la excelencia en las cosas que haces? A veces demasiado, ¿sabes? Sí, sos. Sí. Yo te iba a decir, ¿sos neura? Te lo voy a decir. Porque a veces uno, capaz que tenés ascendente en algún signo. Después te vas a mirar en la carta. Bueno. Pero, porque hay como cosas, ¿no? ¿Buscás la excelencia? Sí, busco la excelencia. Me gusta que las cosas estén bien. Trabajo porque pase. No me gusta que las cosas salgan mal, pero no me desanimo cuando salen mal. Yo creo que para tener éxito, el que tiene éxito siempre alguna vez fracasó. Muchas veces. Aprendió del error, claro, del fracaso, para construir el éxito. Entonces, pero bueno, me gusta que las cosas salgan bien y estoy atrás de las cosas. Y los que han trabajado conmigo siempre lo dicen, ¿no? Que estoy atrás siempre, permanentemente, cómo vienen esto, cómo están en esto. Reuniones de evaluación, ponen en el trabajo, en lo profesional. Y bueno, y creo que eso ayuda a que las cosas salgan. Obvio. ¿Qué desayunás? Mirá, desayuno habitualmente jugo, me gusta tener jugo. ¿Lo exprimís vos o qué? No, jugo, a veces mi esposa dice hay que tomar cosas naturales y bueno, pero si no, y en estos tiempos que ando así, obvio, el jugo que viene de caja. Con un café y alguna tostada. Bien. Con queso magro, a veces con fiambre. ¿Tomas mate? Sí, muy matero, muy matero. ¿Sos matero? Mate de mañana. Mirá, en mis épocas de estudiante, a pesar del consejo de mi madre, yo desayunaba mate. Y después, con mi esposa,
me empezó a inculcar de la importancia de la primera comida, de compartir cuando nos levantábamos y cuando estábamos, aunque yo estaba con el mate. Bueno, entonces ahora desayuno, después mate y mate de tarde hasta la noche. ¿Y no te da insomnio? No. ¿Cuántas horas dormís? Bueno, duermo poco. No en este momento especial de campaña debes dormir 2 horas. Habrá días que dormirás 2 horas. Pero habitualmente, ¿cuánto dormís? ¿Poco? Duermo poco, duermo 5 o 6 horas. 5 o 6 horas. Sí. No soy de dormir mucho. Sé que la importancia del sueño, de conciliar el sueño y de estar. Quizás en otra etapa de mi vida sí lo hacía mucho más, pero he estado últimamente, ahora estoy en política, pero yo tuve una responsabilidad muy grande en momentos muy difíciles, que fue presidir la educación de este país. Claro. Y cuando asumo, yo hace más de 25 años que estoy con el tema educativo, ¿no? Imagínate para un tipo que está en la educación, llegar a la presidencia de la educación de la NEP era tocar el cielo con las manos. Obvio. Llego, pandemia, todo cerrado, temas con las comidas, con la alimentación de los niños. Fue terrible. Yo asumí el 19 de marzo del 20 y fueron momentos muy difíciles porque nosotros resolvimos con el presidente de la República, que apoyó mucho siempre eso, abrir las escuelas. Claro. Abrir los liceos y los jardines. Y toda la responsabilidad que eso conllevaba. Cuando nadie lo hacía. Claro. En abril de 2020. Fuimos el primer país en abrir y en el 2020 uno de los pocos que abrimos en todos los niveles educativos. ¿Y ahí cuántos dormías? ¿Cuánto dormías por hora? Ahí tuve que ayudarme para dormir. Claro. Porque no podía dormir. Obvio. Porque además yo sabía que al otro día tenía que tener fuerza para afrontar las dificultades que había. Obvio. Porque había un escenario complejo por la pandemia, pero también un escenario complejo por algunos actores que siempre veían lo negativo. Y te decían, y vos tenías la responsabilidad de que tomabas la decisión y firmabas. Impresionante. Pero bueno, las cosas ahora, vista con el diario del lunes y en perspectiva, salieron bien. Y por suerte lo hicimos. Y sabes que yo lo hice mucho por muchos docentes que me empezaron a llamar y a decirme, Robert, los niños tienen que volver a las escuelas. Hay un tema mental, de salud mental, hay un tema de respeto de los derechos en determinados contextos o en general. Tienen que volver, no solo por la educación en sí mismo, que vaya si es importante, sino también por todo eso de lo que hablábamos. Lo que es la vinculación, ¿no? Sí, sí. Y trajiste algo como de la salud mental. ¿Haces terapia? Hice terapia. ¿Hiciste terapia? Hice terapia y me ayudó mucho y tengo que decir que era una persona que no creía en la terapia. Mirá. Y la verdad que... ¿Hiciste una terapia convencional? Hice una terapia convencional, primero la hice con mi esposa, juntos, porque nosotros tuvimos en el 2006, digo bien, que falleció un hijo nuestro en la Navidad. Entonces eso nos generó un terremoto familiar. El dolor más terrible, supongo. Es un dolor muy terrible, sí, muy terrible, del cual hay que rehacerse. Y hay que rehacerse juntos, porque eso te puede llevar a que la ruptura del vínculo y de la familia, ¿no? O el fortalecimiento. En nuestro caso, por suerte, fue el fortalecimiento. Y acudimos a Ana, una gran profesional que nos ayudó muchísimo a reconstruir, a mirarnos y a desarrollarnos a futuro. Y luego lo hice yo, porque lo necesité más adelante y bueno, lo hice yo. ¿Por el tema de tu hijo? ¿O por otras En general, circunstancias sí, quizás. O sea, a mí lo que me pasó fue que afronté esa situación, según después uno viste que lo va trabajando. Obvio. Afronté esa situación y bueno, llegó un momento que tenés que vos mismo... ser vulnerable. Claro, y darte lugar al duelo. Claro, permitirte el dolor. Permitirte el dolor. Entonces, bueno, me ayudaron a hacerlo más adelante. Claro. Tu esposa entonces un gran pilar. Sí, y ahora no sabes lo que es. Yo le digo que ella es la que sostiene el palo de la carpa. Claro. Con los temporales, los vientos, todo. Nosotros tenemos 2 hijos. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos, mirá, en esas cosas. Ella es también del interior. Nació en 33, vivía en San José, y nosotros entre esas cosas de afecto que teníamos los bailes de las residencias estudiantiles. Ajá. En donde ahí íbamos todos en el interior. Claro, pues se reunían todos en el interior, claro, como hablar el mismo idioma. Y escuchábamos la música del interior, claro. Entonces, todos ahí éramos como un microclima de todos los que veníamos del interior. Y ahí conocí a mi esposa,
porque yo vivía con un compañero y su novia la conoció, estudiaban juntas, y ahí vino y ahí nos hicimos amigos, empezamos a ir a los bailes juntos y bueno, desde el 91 a la fecha estamos juntos. Ahí surgió el amor. Ahí surgió el amor. Sí, ahí sí. surgió el amor, qué lindo. ¿Qué es el amor para vos? Bueno, no solo el amor de pareja, ¿no? Sí, el amor. En general, amor? Sí. Sí. Yo creo que te iba a decir eso, vos sabés. Yo creo que hay distintos tipos de amor. Uno tiene el amor de la pareja con el cual uno inicia un proyecto de vida que debe perdurar más allá de incluso los propios hijos. Total. Porque hay parejas que a veces, me parece a mí, ¿no? Por la experiencia personal o con algunos amigos que conversamos, que todo gira en torno a sus hijos. Entonces, sus hijos vuelan, crecen y el vínculo y la pareja se derrumba. Yo creo que hay que mantener el amor y el vínculo con esa persona que está a tu lado para que, como decimos vulgarmente, regar todos los días esa relación, sabiendo que hay dificultades, hay enojos y que a partir de ahí también surgen cosas buenas o de lo negativo se puede hacer algo bueno. Y también el amor con un hijo, porque el amor con un hijo es insustituible, sí. ¿No? Es una cosa muy fuerte y cuando vos tenés un hijo entendés a tus padres. A mí me pasó. Oh, sí. Uno ve las películas de otro lugar. Claro, y el fanatismo de tu madre o de tu padre, cuando vos decís, ay papá, no seas pesado, como me dicen mis hijos a mí ahora. Claro. Y yo les digo, bueno, cuando ¿Qué edad tienen tus hijos ahora? Bruno tiene 22 y está estudiando Derecho en la Universidad de la República, y Agustina está en primero de bachillerato en el Elbio Fernández. Mirá, te falta para tener nietos. Cuando tengas nietos te vas a acordar de mí. Ah, sí. Es un amor que no. Es el amor que te desarma y te derrite. Totalmente. Sí, es el amor que te derrite. Yo digo que es amor por transitivo. Porque es como esta cosa de decir, esto... Y uno tiene ganas como... ¿Viste eso de que vos me contabas de tu abuela? Que fue tan importante tu abuela en tu vida. Sí. A mí siempre me parece esto, ¿no? De que los abuelos, los viejos, somos importantes en la vida de los jóvenes y que tenemos que estar siendo tenidos en cuenta porque yo me acuerdo de mis abuelos, vos te acordás de tu abuela, entonces el viejo, y me ubico yo como vieja, ¿no? En esta cosa de lo que podemos darles a los más chicos, a los más jóvenes, a nuestros nietos, a ese camino que le podemos mostrar. Sí, tal cual. Y aprender, ¿no? Porque a mí me pasa ahora, yo tengo amigos que tienen gurises más chicos, o me pasa con mis propios hijos, lo que uno aprende. Es impresionante. Es como algo que cada vez es más dinámico, el aprendizaje permanente. Y aquello de que uno aprende con pares o aprende con personas es permanente, ¿no? Vos me decías eso y yo pensaba en mi nieta cuando agarra el celular, que papá no la deja agarrar el celular, pero ella te lo agarra igual, y qué habilidad que tiene. Pero ahí viene la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pensás de la inteligencia artificial? Yo creo que ya está siendo un antes y un después, ¿no? Siempre creo que los cambios disruptivos, como no tengo duda que la inteligencia artificial generan oportunidades. Lo que sí hay que estar preparado para tomar esas oportunidades. Volvemos al tema de educación, claro, fundamental. Fundamental. Hoy cada vez más el conocimiento es clave para poder tener un proyecto de vida. Sin conocimiento, sin poder desarrollar el aprendizaje permanente, aquello tan trillado pero no menos cierto del aprender a aprender. Sí. Hoy la herramienta fundamental que tenés que tener es saber que siempre tenés que estar aprendiendo. Y para siempre poder estar aprendiendo, tenés que desarrollar algunas competencias básicas. La competencia comunicacional, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento científico con su método, el saber que tenés que desarrollarte con otros desde una mentalidad, concepción y visión local, regional y global, que ya la comarca trasciende al mundo globalizado. Como ¿no? salir de San Gregorio y venirte a Montevideo. Claro. ¿No? Es eso, el saber que hay algo más allá de... Y que hoy podés, pero en aquel momento quizás la realidad era que vos para poder vivirlo tenías que estar o tenías que venir. Hoy por hoy podés vivir desde el lugar en el que estás y podés incluso desde el desarrollo tecnológico tener trabajo, radicación en medios que antes tenías que emigrar para poder tener una oportunidad, ¿no?
Sí o sí había que moverse. Sí, sí. Tal Hoy cual. por hoy no. Yo siempre digo que tengo mis amigas de las veteranas, ¿viste? Tengo las que están, no, eso no es, no sé hacerlo usar, no sé. O sea, la tecnología está y hay que aprenderla. O sea, hay que subirse al carro de la tecnología. Porque si no, nos hubiéramos quedado con la carta o nos hubiéramos quedado con el teléfono a manija. Que te decían, tiene 2 horas de espera, ¿te acordás? La Tal cual, telefonista. tal cual. Vos sos mucho menor Sí, que sí. yo, pero vos Sí. dabas manija, decía, no, tiene 2 horas de espera. Y hoy Sí, por sí. hoy las cosas han cambiado y uno se tiene que adaptar al cambio. ¿Qué tan flexible sos para adaptarte a los cambios? Bueno, estoy en un proceso de permanente flexibilización, porque a veces uno se deja atrapar por la comodidad de aquello. ¿Te acordás? Y yo siempre digo que hay un refrán que nos ha hecho mal tanto a los uruguayos, y que yo lucho permanentemente, y creo que estoy en política en parte también para... ¿Te acordás aquello que decían? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Totalmente. Bueno, Totalmente. tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Sí. Porque eso es aferrarte al statu quo. Yo sé que esto es así y no importa que no me dé todo lo que preciso, que no genere todo lo que se necesita, pero andás a ver lo que viene como es, con qué se viene, bueno. Entonces esa es una lucha permanente en la cual todos tenemos que estar y yo permanentemente estoy en ese proceso. Yo creo que eso es fundamental en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Esta cosa que me dijiste al principio, que me encantó, del miedo. O sea, sos un tipo que arremete, sin duda. O sea, cuando uno atraviesa, ¿viste? Es como esta cuestión de... las cosas están detrás del miedo. O sea, yo soy una convencida de eso. Todo lo que nos limita no solamente físicamente, mentalmente, emocionalmente, nos limita. Sin embargo, si logramos salimos y vamos. Más de irnos mal o bien no va a ser. Claro, tal cual. Hay que arriesgar. Sí. Yo creo que hay que hacer escenarios hipotéticos, tomar las previsiones necesarias, pero siempre hay un grado de incertidumbre. Y en estos tiempos que corren cada vez más. Si hay algo seguro, la incertidumbre. Entonces, hay que avanzar y hay que hacer. Y si pasa tal cosa, bueno, si pasa tal cosa, haremos tal otra. Y si pasa tal otra, haremos tal otra. Y si pasa tal cosa, bueno, veremos en ese momento en función de los resultados de esto y de esto, cómo actuamos ahí. Pero vos no podés prever absolutamente todo. Si no, te invade el quietismo, el estar en el mismo lugar siempre. El miedo. El miedo, claro. Y bueno, y eso es una cosa por la cual creo que en el país tenemos que luchar. El Uruguay, creo yo, francamente, le cuestan los cambios por justamente eso de la incertidumbre en la educación. Nosotros hablamos muchísimo de la necesidad de cambiar de educación, de hacer cosas distintas, fortaleciendo y recordando a Varela, a Enriqueta Comte, a Pedro Figari, por favor, eminencias que hicieron del Uruguay lo que el Uruguay es. Pero ¿qué característica común tuvo Varela, Enriqueta Comte y Figari? Fueron adelantados a su época, a su tiempo. Y se animaron a ser disruptivos, a hacer cosas que incluso fueron hasta condenados. Y yo creo que ahora... ¿Le cabe la palabra revolucionario? Sí. Yo creo que fueron revolucionarios y tenemos que ser revolucionarios. Para mí eso es fundamental, ¿sabes? Y por eso la educación, como tú lo decías y lo decíamos en la conversación, cada vez juega un rol más importante. Pero una educación que motive a los estudiantes, que involucre, donde el docente sea parte fundamental en diálogo permanente con el estudiante y que el estudiante, vamos a decirlo así, no estudie porque le dicen los padres que tiene que estudiar. Estudie como... Que vos llegues porque verdaderamente estás eligiendo eso. Claro, estás eligiendo y te estás dando cuenta. Y hoy hay tanta cuenta. cosa para hacer, ¿no? Por favor. O sea, sí. Uno antes tenía como muy pocas posibilidades. Eras o una cosa, o sea, había muy poca cosa de verdad. Sí. ¿No? O sea, yo qué sé, ya poder terminar la escuela, nuestros abuelos eran genios y habían terminado la escuela. Totalmente, mi padre o sea, ya, bueno... El ir a la escuela ya era una cosa, el terminar la escuela ya era otro paso. O sea, hay cosas como que ibas haciendo que eran como de re avanzado. Hoy nada se termina, yo creo que tenemos que seguir estudiando. Y hay cosas, por ejemplo, el otro día el diputado Schipani logró que se aprobara una cosa que a mí el mundo tiene, pero yo me he formado de esa manera, que es la universidad virtual, la educación, a través de tecnología, la educación a distancia, semipresencial, modal, multimodal.
todo lo que, como se la denomine y con todas las variantes que tiene, es un instrumento de oportunidad. Total. Para formarte, para capacitarte y para hacer lo que este mundo cada vez nos exige más, reinventarse, porque ya terminó aquello de que vos empezabas trabajando haciendo una cosa y terminabas, 40, te 50 jubilabas años en el haciendo lo mismo mismo. lugar. No, hoy por hoy hay que reinventarse permanentemente y la educación con la tecnología son clave. Y por eso universidad virtual y por eso oportunidades también a través de una cosa que para mí es muy importante, porque ya que estamos hablando de esto, que es el bachillerato virtual, ¿no? Nosotros tenemos más de 1 millón de personas mayores de 29 años que no terminaron el bachillerato. Y hoy ¿Sabes que por yo hoy, lo terminé hace poquito el liceo? ¿sí? Sí. Hará 5 años que lo terminé. ¿Y cómo lo hiciste? Lo hice en la parte de tutorial, Ah, de bueno, tutor, semipresencial, ¿viste? De tutor. sí. Yo iba, tenía un tutor, y a partir de ahí un día fui a una presentación de un libro y una señora me dijo, una señora mucho mayor que yo, me dice, por vos terminé la escuela. Le digo, ¿en serio? Dice, sí. Yo dije, ¿y si ella terminó el liceo, yo voy a ir a terminar la escuela? Mirá qué bueno. Y te hablo que tenía como 80 y pico de años, y fue y terminó la escuela. Nunca tenemos edad para aprender, nunca, ¿viste? No, por supuesto. Acá tengo algo. ¿Alguna vez te llevaste las cartas? Supongo que no. No. ¿Viste? Bueno, voy a tener el honor de ser la primera. ¿De qué se trata esto? A ver. Vos haces una pregunta, no me decís la pregunta. Ah. O sea, nadie de los que están acá van a saber lo que preguntamos. Vos haces una pregunta, sacas una carta. La carta no es predictiva, no te va a adivinar el futuro. Son arquetipos. Entonces, eso tiene una respuesta general de algo. O sea, haces la pregunta para vos, sacas una carta y yo te digo la respuesta. Ahí va. Ay, la torre, me encanta. La torre es una carta, viste que hay algo que se llama el rayo divino también. Habla de algo que se desarma, algo que vuela la cabeza, algo que realmente cambia. La torre es la carta que viene después del diablo. El diablo es nuestra realidad. El diablo es todo aquello que nos somete. La torre es lo que nos libera, lo que nos saca del lugar, lo que suelta a las personas que están prisioneras. Mirá que bien. O sea que me gusta. Bueno. Yo creo que la educación es algo que libera y Totalmente. suelta a los que están prisioneros. Totalmente. Sin educación no hay libertad. No, exactamente. Totalmente. Gracias, Robert. Gracias un placer a vos. hablar contigo. Un de gusto verdad. también. Un placer.